¿Y si te dijera que la persona que más confiabas pudiera robarte tu destino mientras duermes? El Ara lo perdió todo en una sola noche. Su identidad, su futuro, el lugar que los dioses le habían destinado. Y lo perdió por culpa de su propia hermana. Pero cuando el Alfa Kael finalmente vio a la verdadera luna, cuando ese vínculo explotó entre ellos con la fuerza de 1000 soles, todo el reino tembló. Porque hay mentiras que pueden sostenerse por un tiempo, pero nunca pueden ocultar lo que el corazón de un lobo reconoce como suyo. Y cuando el Ara tuvo la oportunidad de vengarse, eligió algo que nadie vio venir, algo que cambió todo. Suscríbete y activa la campanita porque las mejores historias de romance entre lobos están aquí. Déjame un comentario. ¿Alguna vez has perdonado a alguien que te traicionó o crees que hay cosas imperdonables? Prepárate porque lo que viene es intenso. Vas a sentir cada emoción, cada dolor, cada momento de redención. Y te advierto, cuando veas cómo termina esto, vas a entender por qué el destino a veces tiene que romperse completamente antes de cumplirse. ¿Estás listo? Hay traiciones que vienen de lejos, de manos extrañas, de enemigos que nunca conociste. Pero las que más duelen, las que realmente destrozan el alma, son las que nacen bajo el mismo techo donde creciste. El Ara nunca imaginó que su propia sangre sería capaz de arrancarle el destino de las manos. Porque cuando una hermana mira a la otra no con amor, sino con envidia, el veneno ya está sembrado. Y Mireia llevaba años cultivando ese odio en silencio, alimentándolo cada vez que veía la luz en los ojos de Lara, cada vez que escuchaba las profecías susurradas por los ancianos de la manada. La luna llena brillaba esa noche como testigo mudo de lo que estaba por venir, pero nadie, absolutamente nadie, podía prever hasta dónde llegaría la ambición cuando se mezcla con el miedo a seguir siendo invisible. Mireia siempre fue la sombra, la hija que pasaba desapercibida, la que nunca recibía las miradas de aprobación del padre ni los elogios de la madre. Mientras el Ara crecía con esa gracia natural que parecía atraer la atención sin esfuerzo, Mireia se consumía en la comparación constante. No era solo celos de hermana, no, era algo más profundo, más oscuro. Era la certeza de que su familia estaba al borde de la ruina, de que la pobreza los acechaba como lobos hambrientos en invierno y de que solo una de ellas tendría la oportunidad de salvarlos a todos. Y ella, Mireia, estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario, aunque eso significara convertirse en la villana de la historia que algún día contarían alrededor del fuego, aunque eso significara traicionar el vínculo más sagrado que existe entre hermanas de sangre. La noche antes del ritual, el Ara durmió tranquila, confiando en que al día siguiente se presentaría ante el Alfa Kael como lo marcaba la tradición. Después de todo, las señales habían sido claras. Ella era la elegida, la que portaba la marca ancestral en el alma, aquella de quien hablaba la profecía. Pero mientras el Ara soñaba con un futuro que creía escrito en las estrellas, Mireia tramaba en las sombras. Con manos temblorosas pero determinadas, robó los vestidos ceremoniales de su hermana, los amuletos que identificaban a la verdadera candidata, cada símbolo que gritaba quién era realmente la luna destinada. Y cuando el amanecer tiñó el cielo de rosa y naranja, fue Mireia quien se presentó ante la manada, cubierta con las ropas de el Ara, envuelta en una mentira tan grande que hasta ella misma temblaba por dentro. El engaño fue perfecto, al menos en apariencia. Los ancianos, confiando en los símbolos externos y en la palabra de la familia, no cuestionaron nada. Kael, el alfa imponente de ojos dorados y presencia que cortaba el aire como una espada, observó a la mujer frente a él con una mezcla de deber y distancia.
No había chispa, no había reconocimiento, no había ese fuego inexplicable que se supone arde cuando un lobo alfa encuentra a su luna verdadera. Pero él lo atribuyó al nerviosismo del momento, a la solemnidad del ritual, al peso de las responsabilidades que ambos estaban por asumir. Nadie se atrevió a decir en voz alta lo que algunos ya sospechaban en sus corazones, que algo estaba terriblemente mal, que el vínculo sagrado que debería estar formándose simplemente no existía. Y así, con palabras antiguas y bajo la luz de la luna llena, el pacto fue sellado con la persona equivocada. Cuando el Ara despertó y descubrió lo que había pasado, el mundo se detuvo. No fue solo el shock de la traición, fue la sensación de que le habían arrancado el alma del cuerpo. Su hermana, la misma con quien compartió risas y secretos durante la infancia, le había robado su identidad, su futuro, su lugar en el mundo. La había borrado como si nunca hubiera existido. Los padres, debilitados por la necesidad y cegados por la promesa de riqueza que traería tener una hija como luna del alfa más poderoso, miraron hacia otro lado. Eligieron la supervivencia sobre la justicia, el oro sobre la verdad, y el Ara quedó atrapada en un limbo doloroso, invisible para todos, convertida en un fantasma en su propia casa. Nadie le preguntó cómo se sentía, nadie defendió su nombre. Solo quedó ella, su dolor y una profecía que parecía haberse roto en 1000 pedazos. Pero el destino tiene formas extrañas de corregir lo que los humanos tuercen. Aunque Mireia ocupaba ahora el lugar de Luna, aunque vivía en el palacio del Alfa, rodeada de lujos que antes solo soñaba, algo andaba mal. Kael la trataba con respeto, sí, pero nunca con amor. Nunca con esa mirada que derrite montañas. Nunca con ese vínculo que se supone une las almas de forma inevitable. Y en las noches, cuando la luna brillaba llena y plateada sobre el reino, el Alfa sentía una inquietud que no podía explicar, como si su lobo interior supiera algo que su mente humana aún no comprendía, como si estuviera buscando algo o a alguien que no estaba allí. La traición había germinado en casa, sí, pero sus raíces envenenadas estaban a punto de ser expuestas a la luz. Y cuando eso ocurriera, nada volvería a ser como antes. El ritual había sido impecable, cada palabra pronunciada con la precisión de siglos, cada gesto ejecutado bajo la mirada de los ancestros. Kael cumplió con su deber como alfa, como líder, como el pilar que sostiene a toda una manada sobre sus hombros. Pero algo dentro de él, algo primitivo y salvaje que no obedece a la razón, se negaba a aceptar lo que acababa de ocurrir. Su lobo, esa parte instintiva que nunca miente, que nunca se equivoca, permanecía inquieto, paseándose dentro de su pecho como una bestia enjaulada. No había rugido de reconocimiento cuando Mireia se arrodilló frente a él. No había esa explosión de certeza que se supone sacude todo tu ser cuando encuentras a tu otra mitad. Solo hubo silencio, un silencio ensordecedor que Kael intentó ignorar, convenciéndose de que tal vez las leyendas exageraban, de que tal vez el vínculo llegaría con el tiempo, con la convivencia, con la construcción de algo juntos. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en un tormento silencioso que Kael nunca compartió con nadie. Mireia era educada, hermosa a su manera, y claramente intentaba cumplir con el rol que había asumido. Pero cada vez que él la tocaba, cada vez que intentaba forzar esa conexión que debería surgir naturalmente, su lobo se retiraba, se encogía, como si rechazara algo fundamental, como si supiera una verdad que la mente humana de Kael aún no podía ver. En las noches, cuando la luna plateada entraba por las ventanas de su alcoba, él despertaba con el corazón acelerado, buscando algo que no estaba allí. Soñaba con ojos que nunca había visto,
con una risa que nunca había escuchado, con un aroma que lo volvía loco, sin saber por qué. Y despertaba solo, al lado de una mujer que llevaba el título de Luna, pero que no llenaba el vacío que crecía cada día más en su pecho. La manada comenzó a notarlo. Los lobos son criaturas de instinto. Pueden oler el descontento, pueden sentir cuando algo no está en su lugar natural. Los ancianos intercambiaban miradas preocupadas durante las ceremonias. Los guerreros murmuraban en voz baja sobre la ausencia del resplandor que debería emanar de una pareja de Alfa y Luna verdaderos. Pero nadie se atrevía a cuestionar abiertamente lo que ya estaba sellado. El pacto había sido realizado frente a toda la manada. Los votos pronunciados bajo la luna llena, las promesas grabadas en piedra. Deshacer algo así no era solo complicado, era casi impensable. Significaría admitir que algo había fallado, que quizás el destino había sido manipulado, que tal vez la tradición tan sagrada había sido profanada. Y eso podría desatar el caos. Kael intentó ser el alfa que su pueblo necesitaba. Se sumergió en los asuntos del reino, en las disputas territoriales, en las alianzas con otras manadas. Mantenía a Mireya a su lado en las ceremonias públicas, cumplía con las apariencias, pronunciaba las palabras correctas, pero por dentro se estaba desmoronando. Cada día que pasaba sin sentir ese vínculo legendario del que hablaban las profecías era como una grieta más en su alma. Su lobo aullaba en silencio, exigiendo respuestas que él no tenía, buscando algo que parecía estar justo fuera de su alcance. Y lo peor de todo era la culpa de no poder amar a quien se suponía debía amar, de no poder sentir lo que se suponía debía sentir. Se preguntaba si el problema era él, si tal vez estaba roto, si acaso el destino lo había maldecido con la incapacidad de formar el vínculo sagrado. Pero el lobo sabía, en lo más profundo de su ser, donde la razón no alcanza y solo existe el instinto puro, su lobo sabía que ella no era la correcta, que el ritual había sido una farsa, aunque él no entendiera cómo ni por qué. Cada vez que Mireya lo miraba, él veía algo en sus ojos, algo que no podía descifrar del todo. ¿Era miedo, culpa o simplemente la desesperación de alguien que sabe que está viviendo una mentira pero no puede confesarla? Kael no lo sabía. Solo sabía que el vacío en su pecho crecía, que su lobo se volvía más inquieto con cada luna llena, que algo esencial faltaba en su vida y que esa ausencia lo estaba consumiendo desde adentro. La profecía hablaba de una luna que traería equilibrio, poder, una conexión tan profunda que haría invencible a la manada. Pero lo único que Kael sentía era una desconexión cada vez mayor, como si estuviera viviendo la vida de otro. Y entonces, en medio de esa niebla de confusión y de ver, algo comenzó a cambiar. Pequeñas cosas al principio, detalles que Kael casi no notaba conscientemente. Mireya mencionaba de pasada a una hermana, una tal Elara, que se había quedado en casa ayudando a la familia. Hablaba de ella con una mezcla extraña de desdén y nerviosismo, como si el solo mencionar ese nombre le quemara la lengua. Y cada vez que lo hacía, el lobo de Kael se agitaba, sus sentidos se agudizaban, algo en él prestaba atención de una forma que no podía controlar. No tenía sentido. No había razón lógica para que el nombre de una desconocida, de alguien que nunca había visto, provocara tal reacción en él. Pero ahí estaba, esa inquietud creciente, esa sensación de que algo importante, algo crucial, estaba a punto de revelarse. Y cuando finalmente ocurriera, Kael sabía en lo más profundo de su ser que nada, absolutamente nada, volvería a ser igual. Fue un día común, o al menos así comenzó.
Kael tenía asuntos que resolver en las tierras fronterizas de su territorio, disputas menores que requerían la presencia del Alfa para ser solucionadas. Mireia se había quedado en el palacio con alguna excusa sobre preparativos para la próxima ceremonia lunar, y él agradeció en secreto tener unas horas lejos de esa tensión constante que se había instalado entre ellos como un invitado no deseado. Cabalgaba por el bosque cuando su lobo comenzó a comportarse de forma extraña, inquieto, alerta, como si hubiera captado algo en el viento que Kael aún no podía percibir conscientemente. Y entonces la vio. El ara estaba junto al río, descalza, con el dobladillo de su vestido simple mojado, recogiendo algo entre las piedras. La luz del atardecer la bañaba de dorado, y cuando ella levantó la vista, cuando sus ojos se encontraron con los de él, el mundo entero se detuvo. El impacto fue brutal, devastador, como si un rayo hubiera atravesado su pecho y reordenado cada átomo de su ser. El lobo de Kael rugió con una fuerza que nunca antes había experimentado, un reconocimiento tan profundo, tan absoluto, que casi lo tiró del caballo. Era ella, la luna verdadera, su otra mitad, la que había estado buscando sin saberlo durante todos estos meses de agonía silenciosa. El vínculo se materializó entre ellos como una cuerda de luz invisible, tirando, conectando, uniendo sus almas de una forma que era imposible negar o ignorar. Kael sintió como cada fibra de su ser gritaba que ella era suya, que siempre había sido suya, que el universo mismo los había creado el uno para el otro. Y por la expresión de shock en el rostro de Elara, por la forma en que ella se llevó una mano al pecho, como si acabara de recibir el mismo golpe, supo que ella también lo había sentido. Pero junto con esa revelación devastadora llegó la confusión más absoluta. ¿Quién era esta mujer? ¿Por qué nunca la había visto antes? ¿Y por qué, por todos los dioses antiguos, el vínculo se manifestaba ahora, con ella, cuando ya estaba atado por pacto a otra? Kael desmontó del caballo con movimientos que no recordaría después, sus piernas moviéndose por voluntad propia, acercándose a ella como si una fuerza magnética lo arrastrara. Elara dio un paso atrás, el miedo y la incredulidad peleando con el anhelo en sus ojos. «No huyas», quiso gritarle él, aunque no tenía derecho. No cuando llevaba en el dedo el anillo que lo marcaba como esposo de otra, no cuando su lobo aullaba de dolor por estar separado de su verdadera pareja mientras fingía estar completo con una impostora. «¿Quién eres?», logró articular Kael, aunque su voz sonó ronca, rota, desesperada, y cuando ella susurró su nombre, Elara, algo hizo clic en su memoria. La hermana, la que Mireia mencionaba con ese tono extraño, con esa tensión mal disimulada, la que supuestamente se había quedado atrás ayudando a la familia. Pero esto no era una simple hermana, esto no era una coincidencia del destino, esto era la luna verdadera, la que debería haber estado frente a él durante el ritual, la que debería llevar su marca y su nombre. Y si ella estaba aquí, escondida, mientras su hermana ocupaba su lugar en el palacio, entonces solo había una explicación posible: fraude, traición, un engaño tan monumental que había burlado a toda la manada, que había profanado el ritual más sagrado de su pueblo. La rabia comenzó a hervir bajo su piel, mezclándose con el éxtasis del vínculo recién descubierto. Kael podía sentir todo de ella, ahora que el lazo estaba activo. Su dolor, su confusión, el trauma profundo de haber sido traicionada por su propia sangre. Podía sentir cómo ella había sufrido en silencio, cómo había sido borrada, ignorada, convertida en un fantasma en su propia vida. Y algo más, sentía su renuencia, su miedo de aceptar lo que estaba ocurriendo entre ellos. Porque aceptarlo significaba destruir el mundo tal como existía en ese momento. Significaba enfrentar a su hermana,
significaba romper un pacto que involucraba a toda la manada. El Ara lo miraba como si él fuera al mismo tiempo su salvación y su condena, como si quisiera correr hacia él y alejarse corriendo en direcciones opuestas. «No lo hagas», le dijo Kael cuando vio que ella estaba a punto de huir, y el poder de Alfa en su voz la detuvo en seco. «No esta vez. No voy a dejarte desaparecer cuando acabo de encontrarte». Las palabras salieron cargadas de una promesa que él no tenía derecho a hacer, pero que no podía evitar. Porque su lobo ya la había reclamado, porque el vínculo ya estaba formado, porque después de meses sintiendo que algo crucial faltaba en su vida, finalmente había encontrado lo que su alma buscaba desesperadamente. Pero la mirada de Elara estaba llena de lágrimas no derramadas, de dolor acumulado, de una resignación que partía el corazón. Ella negó con la cabeza lentamente, como si ya supiera que esto solo traería más sufrimiento, más caos. Y antes de que él pudiera detenerla, antes de que pudiera decir algo más, ella se dio vuelta y desapareció entre los árboles, dejándolo allí con el vínculo recién formado, tirando dolorosamente de su pecho, exigiéndole que fuera tras ella, que nunca la dejara ir. Y Kael supo, con una certeza que lo aterraba, que ahora que había probado la verdad, nunca podría volver a vivir en la mentira. Kael no durmió esa noche, no pudo. El vínculo recién formado con el Ara pulsaba en su pecho como un corazón segundo, tirando de él, recordándole cada segundo que ella existía, que estaba ahí afuera, sola, probablemente tan atormentada como él. Su lobo se paseaba inquieto dentro de su mente, exigiendo que fuera a buscarla, que la reclamara, que corrigiera el error monumental que se había cometido. Pero Kael necesitaba respuestas primero. Necesitaba entender cómo había ocurrido esto, quién más estaba involucrado, hasta dónde llegaba la mentira. Así que, cuando amaneció, convocó a los ancianos a una reunión privada, sin avisar a Mireia, sin darle tiempo de preparar alguna defensa, y les hizo una pregunta simple pero devastadora. ¿Había alguna manera de que el ritual se hubiera realizado con la persona equivocada? El silencio que siguió fue más revelador que cualquier respuesta. Los ancianos intercambiaron miradas incómodas, como si una verdad que habían estado ignorando finalmente los obligara a abrir los ojos. Uno de ellos, el más viejo, con cicatrices de batallas antiguas marcando su rostro, habló con voz temblorosa. Había señales, admitió. Cosas que no cuadraban pero que fueron pasadas por alto en nombre de la tradición, de no cuestionar a la familia elegida. La ausencia del resplandor característico del vínculo verdadero, la falta de conexión obvia entre el alfa y su supuesta luna, los susurros entre los lobos más sensibles de que algo fundamental faltaba. Pero nadie había querido ser el primero en señalarlo. Nadie había querido admitir que tal vez, solo tal vez, habían sido engañados. Y cuando Kael les contó sobre su encuentro con el Ara, sobre el vínculo que había estallado entre ellos con la fuerza de 1000 soles, el horror en los rostros de los ancianos fue absoluto. Mireia fue convocada a la sala del consejo sin explicaciones. Entró con la cabeza en alto, todavía creyendo que su posición era segura, que su secreto estaba a salvo. Pero en el momento en que vio las expresiones en los rostros de todos los presentes, en el momento en que sintió el peso de la mirada de Kael sobre ella, cargada de una furia contenida que hacía temblar el aire, supo que todo había terminado. El alfa no gritó, no la acusó inmediatamente. En cambio, le hizo preguntas simples, directas, cada una diseñada para desenredar la madeja de mentiras que ella había tejido. ¿Dónde está tu hermana? ¿Por qué nunca la mencionaste antes del ritual? ¿Por qué llevabas sus ropas ceremoniales ese día? Y con cada pregunta, con cada pausa cargada de tensión,
la máscara de Mireia comenzó a resquebrajarse. La confesión, cuando finalmente llegó, fue un torrente caótico de justificaciones, de excusas desesperadas, de intentos patéticos de hacer que lo imperdonable sonara comprensible. Mireia lloró, suplicó, explicó entre sollozos cómo la pobreza los había empujado al límite, cómo sus padres estaban al borde de la desesperación, cómo ella solo quería salvar a su familia. Habló de años sintiéndose invisible al lado de Elara, de la envidia que la consumía, del momento en que decidió que si el destino no la elegiría a ella, entonces ella tomaría lo que quería por sus propias manos. Admitió haber robado la identidad de su hermana, haber usado los símbolos sagrados que no le pertenecían, haber mentido frente a toda la manada y frente a los dioses mismos. Y lo peor de todo, reveló que sus padres lo sabían, que habían sido cómplices silenciosos de la traición, eligiendo la riqueza y el estatus sobre el honor y la verdad. El escándalo que siguió fue como un terremoto que sacudió los cimientos del reino. La noticia se esparció por la manada como fuego en bosque seco. El ritual sagrado había sido profanado. La luna que llevaban meses reverenciando era una impostora. El verdadero vínculo del alfa había sido con otra todo este tiempo. La furia de los lobos era palpable, visceral. Se habían arrodillado ante la persona equivocada. Habían jurado lealtad a alguien que había llegado a ese lugar mediante el engaño más vil. Los gritos exigiendo justicia resonaban por todo el palacio. Algunos pedían la ejecución inmediata de Mireia por alta traición. Otros querían que toda su familia fuera desterrada y marcada con la deshonra para siempre. Y Kael, en medio de ese caos, sentía cómo el peso de liderar se multiplicaba, porque cada decisión que tomara ahora tendría consecuencias que cambiarían el curso de su reino para siempre. Pero había algo más que lo atormentaba más allá de la traición política, más allá del escándalo público. Estaba Elara, su verdadera luna, que había sido víctima de todo esto, que había sido robada, traicionada, borrada. Kael la mandó buscar inmediatamente. Necesitaba verla, protegerla, asegurarse de que estuviera bien. Pero cuando sus emisarios llegaron a la casa familiar, descubrieron que ella había huido. No dejó rastro, no dijo a dónde iba. Simplemente desapareció como si nunca hubiera existido. Y Kael entendió, con un dolor que le atravesaba el pecho como una espada de hielo, que Elara no solo estaba huyendo del caos y el escándalo. Estaba huyendo de él, del vínculo, de un destino que le había sido robado una vez, y que ahora le era devuelto entre ruinas y sangre. El lobo dentro de él aullaba desesperado. El vínculo tiraba dolorosamente, exigiéndole que la encontrara, que la trajera de vuelta. Porque ahora que la verdad había salido a la luz, ahora que todos sabían que ella era la luna verdadera, nada podría volver a estar completo hasta que ella ocupara el lugar que siempre debió ser suyo. La decisión era inevitable, pero eso no la hacía menos devastadora. Kael convocó a toda la manada bajo la luna llena, el mismo escenario donde meses atrás se había sellado el pacto fraudulento. Ahora, ese mismo lugar sería testigo de su destrucción. El aire estaba cargado de tensión, de rabia contenida, de una energía caótica que amenazaba con estallar en cualquier momento. Mireia fue traída ante todos, ya no con las vestiduras elegantes de una luna, sino con ropas simples, despojada de todo título, de toda pretensión. Su rostro estaba hinchado de tanto llorar, sus ojos evitaban mirar a la multitud que la observaba con desprecio y furia, y cuando Kael habló, su voz resonó con el poder absoluto de un alfa que había sido engañado, pero que ahora reclamaba su derecho a corregir lo que estaba roto. Por el poder que me fue otorgado por los ancestros, por la sangre que corre en mis venas y por el lobo que late en mi pecho,
Declaro nulo el pacto sellado con esta mujer. Las palabras cayeron como piedras en agua quieta, creando ondas que se expandieron por toda la manada. Algunos aullaron en aprobación. Otros simplemente observaban con una mezcla de satisfacción y horror ante lo que estaba ocurriendo. Porque romper un pacto de luna no era algo que se hiciera a la ligera, era casi sin precedentes en la historia de su pueblo. Los rituales sagrados no se deshacían simplemente porque sí, llevaban el peso de generaciones, la bendición de los dioses antiguos. Pero este pacto había nacido de la mentira, de la traición, del robo de una identidad sagrada. Y si algo no se construyó sobre la verdad, entonces nunca fue real para empezar. Kyle continuó, su voz firme pero cargada con una emoción que pocos habían visto en él antes. Este vínculo fue sellado bajo engaño, con símbolos robados y una identidad falsa. No hay bendición divina en el fraude, no hay honor en la mentira. Por lo tanto, lo que nunca fue verdadero, ahora es oficialmente destruido. El escándalo era monumental. Algunas familias aliadas comenzaron a murmurar sobre la inestabilidad que esto traería, sobre cómo los enemigos de la manada podrían aprovechar este momento de debilidad interna. Otras manadas vecinas, aquellas que siempre habían mirado con envidia el poder de Kyle, ya estaban afilando sus colmillos, esperando el momento perfecto para atacar. Porque un alfa sin luna es vulnerable. Todos lo sabían. La pareja verdadera es lo que sostiene el equilibrio de poder en una manada, lo que mantiene la conexión espiritual con los ancestros, lo que garantiza la protección y la prosperidad. Y aunque Kyle había encontrado a su luna verdadera, ella no estaba allí. El Ara había huido, y sin ella a su lado, para completar el vínculo de forma oficial, el reino estaba técnicamente sin su pilar femenino. Era una grieta en la armadura que muchos estaban listos para explotar. La humillación pública de Mireia fue brutal, aunque muchos argumentarían que merecida. Fue despojada de todos los regalos que había recibido como luna, de las joyas, de los vestidos elaborados, de cada símbolo de estatus que había disfrutado durante esos meses de mentira. Su nombre fue borrado de los registros oficiales como si nunca hubiera ocupado ese lugar, y se le ordenó abandonar el palacio de inmediato. Algunos lobos escupían a su paso, otros simplemente la miraban con un odio tan profundo que era casi tangible. La familia de Mireia fue convocada también, los padres que habían sido cómplices silenciosos de la traición. Enfrentaron el juicio de la manada, y aunque Kyle tuvo misericordia de no ejecutarlos, fueron desterrados, marcados como traidores, condenados a vagar sin el apoyo de ninguna manada aliada. Era una sentencia casi peor que la muerte para un lobo, porque estar solo, sin manada, era negar su propia naturaleza. Pero el verdadero caos llegó cuando los guerreros de otras manadas comenzaron a llegar a las fronteras, probando las defensas, buscando signos de debilidad. Las alianzas que Kyle había construido cuidadosamente durante años comenzaron a tambalearse, porque algunos líderes cuestionaban abiertamente su juicio. ¿Cómo había permitido que algo así ocurriera bajo su nariz? ¿Por qué no había sentido desde el principio que el vínculo era falso? Había quienes susurraban que tal vez Kyle no era tan fuerte como pensaban, que tal vez su lobo estaba roto, que tal vez los dioses lo habían abandonado. Y cada rumor, cada duda sembrada, era como otra grieta en la estructura de su reino. Kyle lo sabía, podía sentir cómo todo lo que había construido amenazaba con colapsar si no actuaba rápido. Pero actuar significaba encontrar a Elara, convencerla de que aceptara su lugar, de que completara el vínculo de forma oficial frente a toda la manada. La noche después de deshacer el pacto, Kyle se paró solo en el balcón de su alcoba,
mirando la luna llena que brillaba con una intensidad casi burlona. Podía sentir el vínculo con Elara tirando de él. Podía sentir su presencia en algún lugar lejano, su confusión, su dolor, su miedo. Y por primera vez en su vida como alfa, Kael sintió algo cercano a la desesperación, porque había hecho lo correcto al romper el pacto con Mireia. Eso no había duda. La justicia había sido servida, la verdad había sido expuesta, la traición había sido castigada. Pero sin Elara a su lado, sin su luna verdadera aceptando el vínculo y tomando su lugar, todo esto había sido inútil. El reino estaba al borde del caos. Los enemigos acechaban en las sombras, y su lobo aullaba desesperado por una mujer que no sabía si alguna vez volvería. La profecía hablaba de redención, de un vínculo que lo cambiaría todo. Pero en ese momento, parado bajo la luna que había visto tanto su error como su corrección, Kael solo podía preguntarse si acaso el destino le daría la oportunidad de enmendar lo que otros habían roto. Elara había corrido hasta que sus pies sangraron, hasta que sus pulmones ardieron, hasta que puso tanta distancia como pudo entre ella y el palacio donde su vida había sido robada. Se refugió en una cabaña abandonada en lo profundo del bosque, un lugar que conocía desde la infancia, donde solía esconderse cuando el mundo se volvía demasiado pesado. Pero ahora no había consuelo en la soledad. No había paz en el silencio, porque el vínculo estaba allí, constante, pulsando en su pecho como una herida abierta que no sanaba. Podía sentir a Kael incluso a la distancia, podía sentir su búsqueda desesperada, su necesidad de encontrarla, el lobo dentro de él llamándola sin cesar. Y lo más aterrador de todo era que una parte de ella quería responder, quería correr de vuelta. Quería rendirse a ese llamado ancestral que prometía completitud, amor, un lugar en el mundo. Pero otra parte, la parte que había sido destrozada por la traición, se negaba rotundamente. ¿Cómo podía aceptar un destino que le había sido arrebatado de las manos de la forma más cruel posible? Su propia hermana, la persona con quien había compartido cada secreto de la infancia, cada risa, cada lágrima, había decidido que Elara no merecía su propio futuro. Mireia había mirado el destino de su hermana y había pensado, esto debería ser mío, y lo había tomado sin remordimiento, sin dudarlo, condenando a Elara a ser un fantasma en su propia vida. Los padres, esos seres que se suponía debían protegerla, habían elegido el oro sobre su hija. Habían vendido su futuro por riqueza, por estatus, por la oportunidad de escalar socialmente. Nadie había preguntado cómo se sentía ella. Nadie había defendido su nombre. Y ahora, después de meses de ese dolor sordo, de esa sensación de haber sido borrada del mundo, se suponía que debía simplemente aceptar ser Luna, porque el vínculo lo decía. Como si nada hubiera pasado, como si no estuviera rota por dentro. El miedo la consumía en oleadas, miedo de volver y enfrentar las miradas de toda una manada que la vería como la causa del escándalo, como la razón por la que su alfa había tenido que romper un pacto sagrado. Algunos la culparían, estaba segura. Dirían que si ella hubiera sido más fuerte, más visible, más imposible de reemplazar, la traición nunca habría ocurrido. Otros la verían con lástima, y eso era casi peor que el odio. No quería ser la Luna que llegó por defecto, la que ocupó su lugar solo porque la mentira fue expuesta. Quería haber sido elegida desde el principio. Quería que su historia fuera una de honor y no de escándalo y sangre. El trauma de la traición había dejado marcas tan profundas en su alma que ahora cuestionaba todo. Cuestionaba si realmente merecía ser Luna, si acaso el universo la había marcado desde el principio como alguien destinado a ser pasado por alto, olvidado,
reemplazado. Pero el vínculo no cedía. Cada día que pasaba se volvía más fuerte, más insistente. El ara podía sentir a Kyle en sus sueños. Podía ver sus ojos dorados, llenos de una desesperación que partía el corazón. Podía escuchar su voz llamándola incluso cuando estaba despierta. El lobo dentro de ella, ese lado salvaje que todo su pueblo llevaba, exigía que volviera, que aceptara su lugar, que completara lo que el destino había iniciado. Porque el vínculo entre Alfa y Luna no era solo romance, no era solo atracción. Era algo más profundo, más fundamental. Era la conexión que sostenía a toda la manada, el equilibrio entre fuerza y compasión, entre guerra y sanación. Sin ella, Kyle estaba incompleto. Sin ella, el reino estaba vulnerable. Y una parte de Elara, la parte que siempre había sentido el llamado de liderar, de proteger, de ser algo más grande que ella misma, sabía que estaba siendo egoísta al huir, pero ¿es que acaso no tenía derecho a ser egoísta después de todo lo que había pasado? ¿Acaso no merecía tiempo para sanar, para procesar, para decidir por sí misma y no porque el destino o el vínculo o las necesidades de otros lo dictaran? El ara lloraba en las noches, desgarrada entre lo que su corazón quería y lo que su mente le advertía. Porque la verdad era que cuando había visto a aquel ese día junto al río, cuando sus ojos se habían encontrado y el vínculo había explotado entre ellos, había sentido algo que nunca antes había experimentado. Una completitud instantánea, un reconocimiento tan profundo que era como si su alma finalmente hubiera encontrado su hogar. Pero ese sentimiento la aterraba, porque significaba rendirse, significaba confiar, significaba abrirse a la posibilidad de ser herida de nuevo, y no estaba segura de poder sobrevivir a otra traición, a otro rechazo, a otro momento de ser considerada prescindible. Los días se convirtieron en semanas, y el ara vivía en ese limbo doloroso entre huir y rendirse. Escuchaba los rumores que llegaban incluso a su escondite, que el reino estaba en caos, que otras manadas estaban probando las fronteras, que Kyle la buscaba incansablemente pero respetaba su necesidad de espacio. Y algo en esos rumores la tocó. Que él no había enviado guerreros a arrastrarla de vuelta, que no había usado su poder de alfa para obligarla, que simplemente esperaba, con una paciencia que debía estar destrozándolo por dentro. Eso decía más de él que 1000 declaraciones grandiosas. Y lentamente, muy lentamente, algo comenzó a cambiar en el corazón de Elara. Porque tal vez el destino la había marcado para esto, sí, pero tal vez esa marca no era una maldición, sino una oportunidad. Una oportunidad de demostrar que la traición no la había destruido, que podía levantarse más fuerte, que podía ser la luna que su pueblo necesitaba, no a pesar del dolor, sino a través de él. La pregunta era si tendría el valor de dar ese paso, de caminar de vuelta hacia un destino que le había costado todo, pero que también prometía redención. El regreso de Elara no fue anunciado con fanfarria ni ceremonias elaboradas. Simplemente apareció una mañana en las puertas del palacio, caminando descalza, como si hubiera atravesado medio reino a pie, con el cabello despeinado por el viento y los ojos llenos de una determinación que no había estado allí antes. Los guardias casi cayeron de rodillas al verla, porque el vínculo entre ella y su alfa era tan palpable que hasta los lobos menos sensibles podían sentirlo vibrando en el aire como electricidad antes de una tormenta. Kyle fue alertado de inmediato, y cuando salió a su encuentro, cuando sus ojos se encontraron nuevamente después de semanas de separación tortuosa, el mundo entero pareció exhalar. El lobo dentro de él rugió en triunfo y alivio,
y Elara sintió cómo su propia resistencia se desmoronaba ante la intensidad de esa mirada dorada que prometía protección, devoción, un amor que trascendía toda la traición y el dolor que habían vivido. Pero ella no había vuelto solo por el vínculo. Había vuelto porque finalmente entendía algo crucial sobre sí misma y sobre lo que significaba ser verdaderamente fuerte. La manada se reunió esa misma noche para presenciar lo que todos esperaban sería el juicio final de Mireia. Porque aunque había sido despojada de su título falso, aunque había sido humillada públicamente, su castigo definitivo aún no había sido determinado. Muchos exigían su ejecución, argumentando que la traición de tal magnitud no merecía menos que la muerte. Otros pedían algo más cruel, que fuera marcada permanentemente con el símbolo de la deshonra y enviada a vagar sola hasta que la locura o la naturaleza la reclamaran. El aire estaba cargado de sed de venganza, de una necesidad colectiva de ver sangre derramada como pago por el engaño que había manchado su tradición más sagrada. Y Mireia estaba allí, arrodillada en el centro del círculo, temblando, sabiendo que su vida pendía de un hilo más delgado que una telaraña. Sus ojos buscaron los de Elara cuando ésta entró al círculo, y en esa mirada había súplica, terror, pero también algo parecido a la resignación de quien sabe que merece el castigo que viene. Kael se paró junto a Elara, y aunque no la tocó, el vínculo entre ellos era tan obvio que nadie podía dudarlo. Él comenzó a hablar, su voz resonando con el peso de un alfa que estaba a punto de dictar sentencia. Habló de la traición, del robo de identidad, de cómo el fraude había puesto en peligro no solo su vínculo personal, sino la estabilidad de todo el reino. Cada palabra caía como un martillo, construyendo el caso para el castigo más severo. La manada aullaba su aprobación, exigiendo justicia, exigiendo sangre, y entonces, justo cuando parecía que la sentencia de muerte estaba a punto de ser pronunciada, Elara dio un paso al frente. Su voz, cuando habló, no fue la de una víctima rota, sino la de alguien que había encontrado poder en el perdón, fuerza en la misericordia. «Deteneos», dijo, y el silencio que siguió fue tan absoluto que se podía escuchar el viento susurrando entre los árboles. «Ella es mi hermana, y aunque me traicionó de la forma más cruel, no pediré su muerte». El shock recorrió la manada como una ola. Algunos murmuraron en desacuerdo. Otros miraban a Elara como si hubiera perdido la razón. ¿Cómo podía defender a quien la había destruido? A quien le había robado su identidad, su futuro, su lugar en el mundo. Pero Elara continuó, su voz firme a pesar de las lágrimas que brillaban en sus ojos sin caer. Explicó que matar a Mireia no borraría el dolor, no desharía la traición, no sanaría las heridas que todos llevaban. Habló de cómo la venganza era fácil, cómo el odio era simple, pero que la verdadera fuerza estaba en elegir algo diferente, en elegir romper el ciclo de dolor en lugar de perpetuarlo. No estaba diciendo que lo que Mireia hizo estuviera bien, no estaba minimizando el daño causado. Estaba diciendo que ella, Elara, se negaba a dejar que la traición la convirtiera en algo que no era. Se negaba a dejar que el rencor envenenara su corazón del mismo modo que la envidia había envenenado el de su hermana. Kael la miraba con algo cercano al asombro, porque en ese momento vio no solo a su luna verdadera, sino a la líder que su manada necesitaba. Alguien con la sabiduría de saber cuándo la misericordia era más poderosa que la espada. Alguien con la fortaleza espiritual de perdonar sin olvidar, de mostrar compasión sin sacrificar la justicia. Le dio su apoyo con un solo gesto, un asentimiento que decía más que 1000 palabras, y juntos, Alfa y Luna, dictaron una sentencia diferente. Mireia viviría, pero sería desterrada permanentemente, enviada lejos donde nunca podría regresar. Cargaría con la vergüenza de sus acciones,
Viviría sabiendo que fue perdonada por la misma persona a quien había intentado destruir. Y de alguna forma extraña, ese perdón era más pesado que cualquier ejecución, porque significaba que tendría que vivir con su culpa, con el conocimiento de lo que había hecho y de la gracia que no merecía, pero que había recibido de todas formas. Cuando Mireya fue escoltada fuera del círculo, se detuvo un momento frente a Elara. Las dos hermanas se miraron, y en ese instante pasaron años de historia compartida, de amor infantil que se había podrido hasta convertirse en traición. Mireya abrió la boca como si quisiera decir algo, tal vez disculparse, tal vez justificarse una última vez, pero al final solo asintió una vez, reconociendo silenciosamente que su hermana menor había demostrado ser infinitamente más grande que ella. Y cuando se alejó, cuando desapareció en la oscuridad del bosque escoltada por guardias que se asegurarían de que siguiera caminando hasta cruzar la frontera, algo cambió en la atmósfera de la manada, porque habían presenciado algo raro, algo poderoso. Habían visto a su futura luna elegir la redención sobre la venganza, el perdón sobre el odio. Y en ese momento, incluso aquellos que habían dudado, incluso aquellos que habían murmurado sobre su debilidad, comprendieron que Elara no era débil en absoluto. Era lo suficientemente fuerte como para romper las cadenas del rencor, lo suficientemente valiente como para elegir un camino diferente. Y eso era exactamente lo que una verdadera luna hacía. La ceremonia se realizó bajo la luna llena más brillante que la manada había visto en décadas, como si los dioses mismos estuvieran observando con aprobación. Esta vez no hubo confusión, no hubo símbolos robados ni identidades falsas. Solo estaban Kael y Elara, parados frente a toda la manada, con el vínculo entre ellos tan visible que parecía brillar en el aire como hilos de luz plateada. Los ancianos, aquellos que habían fallado en detectar el fraude la primera vez, ahora lloraban abiertamente mientras presenciaban lo que un vínculo verdadero realmente era. Porque esto era lo que las leyendas describían. Esta conexión que hacía que el aire vibrara, que hacía que incluso los lobos más jóvenes sintieran la magia ancestral fluyendo a su alrededor. Cuando Kael tomó la mano de Elara y pronunció los votos antiguos, su voz resonó no solo con poder de alfa, sino con una devoción tan profunda que hacía temblar el corazón de quien lo escuchaba. Elara respondió con palabras que había escrito ella misma, porque se negaba a simplemente repetir fórmulas antiguas sin inyectarles su propia verdad. Habló de cómo el camino hasta ese momento había sido tortuoso, manchado de traición y dolor, pero que precisamente por eso el vínculo era más fuerte. Porque habían sido probados antes incluso de comenzar, habían sido forjados en el fuego de la adversidad, y habían salido no rotos, sino transformados. Habló del perdón no como debilidad, sino como la elección más valiente que había hecho en su vida, y de cómo estaba lista para ser la luna que su pueblo necesitaba, no a pesar de su dolor, sino a través de él. Porque sus heridas le habían enseñado compasión, su traición le había enseñado fortaleza, su tiempo en las sombras le había enseñado a ver a aquellos que otros pasaban por alto. Y cuando terminó de hablar, cuando las últimas palabras salieron de sus labios como una promesa sagrada, la luna pareció brillar aún más intensamente. El momento en que el vínculo fue oficialmente sellado, fue como si el universo mismo suspirara en alivio. Una ola de energía atravesó a toda la manada, tangible, innegable, haciendo que cada lobo presente sintiera en sus huesos que esto era correcto, que esto era como debía ser. Kael y Elara se miraron, y en sus ojos había años de conversaciones que aún no habían tenido, promesas que tomarían toda una vida cumplir, un amor que apenas estaba comenzando, pero que ya se sentía eterno. Cuando él la besó,
sellando el pacto de la forma más antigua y sagrada. El poder que emanó de ellos fue tan intenso que algunos lobos tuvieron que apartar la mirada, porque un vínculo verdadero entre Alfa y Luna no era solo romántico, era casi divino. Era la unión de dos mitades que habían sido creadas para complementarse, para sostenerse mutuamente, para ser más fuertes juntos de lo que jamás podrían ser separados. La transformación de Elara comenzó en ese mismo instante. Algo dentro de ella, que había estado dormido, reprimido, negado, finalmente despertó con toda su fuerza. Sus ojos brillaron con un resplandor plateado que hizo eco del dorado de Kael, y cuando habló, su voz llevaba un poder que antes no estaba allí. No era el poder de dominar, sino el poder de unir, de sanar, de mantener unida a una manada a través de la compasión y la sabiduría. Los lobos comenzaron a acercarse uno por uno, arrodillándose frente a ella, jurando lealtad no por deber, sino por elección, porque podían sentir que finalmente tenían a la luna que necesitaban. Y Elara los recibió a todos, a cada uno, sin importar si habían dudado de ella o si habían permanecido en silencio durante su traición. Los recibió con una gracia que hablaba de perdón genuino, de la capacidad de comenzar de nuevo sin borrar el pasado, pero sin ser prisionera de él tampoco. Los días que siguieron fueron de reconstrucción, de sanar las grietas que la traición había abierto en el reino. Las manadas vecinas que habían estado acechando, buscando debilidad, retrocedieron cuando sintieron el poder que ahora emanaba del territorio de Kael, porque un alfa con su luna verdadera no era solo fuerte, era casi invencible. Las alianzas que se habían tambaleado se fortalecieron nuevamente, y algunas nuevas se formaron, atraídas por la historia de redención que había sacudido al mundo de los lobos. Elara y Kael trabajaban juntos, equilibrándose mutuamente, él con su fuerza y estrategia de guerrero, ella con su compasión y capacidad de ver soluciones donde otros solo veían problemas. Y la manada prosperó de formas que nunca lo había hecho antes, porque finalmente, todo estaba en su lugar correcto. La profecía que había parecido rota, que había sido manchada por el engaño, finalmente se estaba cumpliendo tal como los ancestros habían previsto. Meses después, cuando Elara se paró en el mismo balcón donde Kael había estado solo y desesperado aquella noche después de romper el pacto falso, miró la luna llena con una sonrisa suave en sus labios. El vínculo pulsaba cálido en su pecho, constante como un latido, recordándole que nunca más estaría sola. Kael se acercó por detrás, envolviéndola en sus brazos, y por un momento simplemente existieron juntos en ese espacio de paz que habían luchado tan duramente por alcanzar. Habían atravesado la traición más oscura para encontrar el amor más verdadero. Habían sido destrozados por el engaño solo para ser reconstruidos más fuertes en la verdad. Y mientras la luna los bañaba con su luz plateada, mientras el reino dormía en paz bajo su protección, ambos supieron que esto era solo el comienzo, que su historia, nacida del fuego y el dolor, ahora se escribiría con amor y redención, que el pacto roto había dado paso a un vínculo inquebrantable y que a veces, solo a veces, el destino tiene que ser destruido completamente antes de poder cumplirse de la forma en que siempre debió ser. Y aquí estamos, al final de una historia que comenzó con la traición más dolorosa y terminó con el vínculo más poderoso. Pero déjame preguntarte algo importante. ¿Qué harías tú en el lugar de Elara? Cuando te roban todo, cuando la persona que se supone debía protegerte es quien más te lastima, ¿elegirías la venganza o la redención? Porque esa decisión, esa elección entre destruir o perdonar, es lo que define quién eres realmente.
Piensa en tu propia vida por un momento. ¿Hay alguien a quien no has perdonado? ¿Hay un rencor que cargas como una piedra en el pecho? El Ara nos enseñó que el perdón no es debilidad, es la fuerza más grande que existe. No significa olvidar lo que pasó, significa negarte a dejar que el veneno del odio te convierta en algo que no eres. Estás listo para soltar esa carga, estás listo para elegir tu propia redención. Ahora dime, ¿con quién te identificaste más en esta historia? ¿Con el Ara, que tuvo que reconstruirse después de ser destrozada? ¿Con Kael, que buscó desesperadamente la verdad, aunque significara destruir todo? ¿O incluso con Mireia, atrapada en su propia envidia y desesperación? Déjamelo en los comentarios. Quiero saber qué parte de esta historia tocó tu corazón, y si esta historia te movió, si sentiste cada emoción, cada traición, cada momento de perdón. Entonces, no te vayas todavía. Suscríbete a este canal y activa las notificaciones porque aquí encontrarás más historias como esta. Historias de lobos alfa, lunas verdaderas, vínculos imposibles y amores que desafían el destino. Historias que te harán suspirar, llorar y creer de nuevo en la redención. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos explorando los secretos más profundos del mundo de los lobos. No te lo pierdas.